Mi esposo quiso deshacerse de mí para huir con su amante. Con 19 años me casé con mi esposo, estaba muy enamorada de él, en ese entonces ambos crecimos juntos, éramos personas de campo, mi abuelo tenía una granja y Thomas empezaría a trabajar con él, sus padres también eran granjeros, tenían una granja un poco más pequeña y Thomas trabajaba para pagar sus estudios, podría decirse que él los pagó solo, no es que sus padres no lo apoyaran, solo que era muy independiente, de hecho eso hizo que se ganara el cariño y estima de las personas del pueblo, tenía flechadas a muchas de las jovencitas de ese entonces, cuando empezó a pretender me sorprendió que mi abuelo lo aceptara tan fácil, normalmente nadie era suficiente, tal vez el tiempo que trabajó para él hizo que se ganara su confianza, nos hicimos novios casi por obligación de mi abuelo, no me puedo quejar porque él me gustaba y por primera vez tenía la libertad de ir a donde quisiera, claro con Thomas acompañándome, Thomas quería ir a la universidad y estaba demasiado lejos para que él volviera solo para verme, así que le pidió permiso a mi abuelo para llevarme con él. También se lo pidió a mis padres, pero el que tenía la última palabra siempre era mi abuelo, por supuesto se negó, dijo que solo mi esposo podía llevarme donde quisiera y yo no tenía esposo, así que o te casas con ella o no te la llevas. 6 meses después nos casamos, mi abuelo tiró la casa por la ventana. La fiesta fue tan grande que resultó en pérdidas para la granja. Llegaron a compararla con la fiesta que se hace cada año en el pueblo. Mi mejor amiga dijo que sentía algo de envidia, pero que estaba feliz por mí. Mi abuelo terminó en cama por caerse de lo ebrio que estaba, pero para él valió la pena. Yo me parezco a mi abuela. Él me contó cómo en ese tiempo eran tan pobres que nunca pudieron casarse de forma oficial. Mi abuela falleció antes de que yo naciera, así que no la pude conocer. Vi llorar a mi abuelo por primera vez para mi boda, era una forma de compensar lo que no pudo hacer por ella. Creo que nunca volví a ver ese lado tierno. Una de las condiciones que nos puso es que yo también debía estudiar. Los hombres son todos unos desgraciados. Estudia para que no estés indefensa ante el mundo. ¡Qué ironía! No le importaba que estudiara cuando estaba en la granja. Me di cuenta de que le asustaba que estuviera lejos, pero yo me sentía segura al lado de mi esposo. Fue difícil, mi abuelo solo se encargaba de pagar mis estudios, la renta, el médico o cualquier otro gasto ajeno a mi educación debía ser cubierto por mi esposo. A pesar de eso se encargó de que nunca nos faltara nada. Yo me gradué primero y cuando mi esposo consiguió su título volvimos al pueblo. Estaba emocionada por mostrárselo a mis padres, pero sobre todo a mi abuelo. Tuve que darle una copia para que lo colgara en su salón. Estaba emocionado tanto que se lo mostró a todos los que conocían, empezando por las personas que trabajaban para él. Era la primera en mi familia en terminar la universidad. Después de eso mis tíos empezaron a enviar a mis primos a estudiar. Fue difícil, pero convencí a mi hermana de asistir. Es nostálgico recordar mi vida cuando aún tenía ganas de vivir. Lamento si divague un poco, deben estar interesados en el título. Ahora voy a eso. Mientras aún estábamos en la universidad, nuestra vida se resumía en estudiar y trabajar. Thomas se esforzó mucho para que yo no tuviera que trabajar. Él y su hermano, quien llevaba 2 años ya en la ciudad, trabajaban juntos en un taller para autos y otros trabajos. Cuando tenían tiempo libre solía cocinar para los 3 hasta que su hermano se graduó y consiguió un buen trabajo y acabó mudándose de ciudad. Admiraba a su hermano y yo lo admiraba a él. Ahora solo éramos nosotros dos, o eso me gustaría decir. No teníamos muchos amigos ya que no asistíamos a fiestas o eventos, porque personalmente no nos gustaba el ambiente que se generaba, pero eso cambiaría para Thomas cuando llegó esa mujer a nuestras vidas. La primera vez que la vi fue mientras esperaba a mi esposo. Ambos se acercaron a mí y mientras lo hacían pude verlos conversar. Él parecía muy interesado en lo que ella le decía. Me llamó la atención la ropa que estaba usando, por lo ajustada que era. Nunca usé algo así. Me preguntaba si sería cómodo. Él me la presentó, llamémosla Karen. Desde ese día Karen se uniría a nosotros. No me pareció tan malo ya que podía tener una amiga, pero me di cuenta de que ella estaba más interesada en Thomas. Lo agarraba del brazo cuando caminábamos, se acercaba mucho a él, le susurraba cosas al oído estando yo presente. Le dije que estaba siendo irrespetuosa al tratar así a mi esposo enfrente de
Mi Tomás me respaldó diciendo que no estaba bien acercarse tanto. A ella lo que le sorprendió fue que estuviéramos casados. Desvió la conversación y le dijo a mi esposo que era muy joven para casarse y que aún no había disfrutado su vida. Parecía angustiada por él. Al final no pasó a mayores, pero tampoco mejoraron las cosas. Me sentía celosa de la atención que le daba mi esposo y empecé a cuestionarme si todas las chicas de ciudad eran así. Además, ella era hermosa, lo que solo me hacía sentir más insegura. Intenté vestirme de forma más moderna o apropiada, ya que desde que llegué solo había usado pantalones y camisas. Probé con una camisa amarilla, una falda y unos botines que había comprado, pero nunca usé. Me quedaba lindo y mi esposo me lo hizo saber, pero cuando Karen me vio se emocionó y acabó diciendo algunas groserías, no recuerdo bien, pero ella seguía diciendo que al fin me había atrevido a mostrar algo de piel. Siguió diciendo que ahora robaría miradas o que alguien podría querer robarme de mi esposo. No sé en qué momento Tomás se molestó, pero cuando llegamos a casa él dijo que no podía volver a usar esa ropa. Le pregunté por qué, pero él estaba molesto, así que no insistí. Era triste porque me había sentido bien usando mi ropa, pero valía la pena dejarlo para hacer feliz a mi esposo. Pero eso solo fue uno de los tantos incidentes que se dieron por culpa de Karen. Él también empezó a salir a fiesta y aunque quería llevarme con él no solía acompañarlo porque no me gusta el ambiente. Aún con todo eso conseguimos graduarnos y nos mudamos de ciudad. El hermano de mi esposo nos ayudó a sentarnos en lo que sería nuestro hogar. Ambos teníamos trabajos en nuestros campos y aunque mi esposo dijo que no era necesario que trabajara, insistía en hacerlo. No quería que todo mi esfuerzo fuera para quedarme en casa sin hacer nada. Al fin todo estaba en orden, nos estaba yendo bien y ya me había acostumbrado a mi nueva vida. Eso hasta que alguien tocó la puerta. Era viernes en la noche cuando mi esposo abrió y ahí estaba ella. Él la invitó a pasar porque estaba allí, porque ella. Fue cuando caí en cuenta de que ella era originaria de esta ciudad. Fue ella quien le recomendó a mi cuñado que se mudara y quien eventualmente convenció a mi esposo de venir con la excusa de encontrar viviendas a bajo costo. Mi mayor pesadilla se había cumplido. Esta mujer formaría parte de nuestras vidas y no podía hacer nada. Karen entró a trabajar en la misma empresa que mi esposo. Él era contador y como la sanguijuela que era consiguió convertirse en su asistente. Le dije a mi esposo lo incómoda que me ponía al saber que ella estaba pegada a él todo el día, pero él se excusaba diciendo que era parte del trabajo y era inmaduro de mi parte desconfiar de él. Siempre que tocaba el tema acababa disculpándome con él por desconfiar. Me acostumbré, los años pasaron, estaba feliz con mi matrimonio. Fuera de su amiga, mi esposo era el hombre perfecto, detallista, romántico. El pasar del tiempo solo lo ponía más guapo. Llegó el día en que ambos queríamos tener hijos, lo intentamos, pero no se dio. Él estaba decepcionado y empezó a alejarse. Llegaba tarde a casa y no quería que pasemos tiempo juntos. Temía por mi matrimonio. Karen decía que era una pena que le hubiera tocado una esposa defectuosa. No dije nada, estaba demasiado avergonzada para hacerlo. Mi esposo no me defendía, así que seguro él pensaba lo mismo. Lloraba en el baño de mi casa y en el trabajo, pero un día de la nada él volvió a ser el de siempre. Se acurrucó conmigo y me pidió perdón por ignorarme. Solo tenía que pensar un poco las cosas. ¿No vas a dejarme? No, yo te amo. Solo estaba preocupado por no poder formar una familia, pero ya lo somos, aunque solo estemos los dos. Sugerí buscar consejo de un médico, pero él dijo que no era necesario. Estaba feliz de que mi esposo volviera a mirarme con amor. Qué equivocada estaba. Aunque era amoroso, seguía llegando tarde. Cancelaba la mayoría de nuestras actividades juntos con la excusa de que tenía trabajo que hacer. Siendo ingenua, solo admiraba todo el esfuerzo que mi esposo hacía por nosotros y entonces quedé embarazada. Compré 2 pruebas de embarazo, ambas salieron positivas. Fui al médico que solo acabó confirmándolo al fin. Lo que tanto queríamos se había hecho realidad. Íbamos a ser padres. Me preparé para darle la noticia, preparé una cena, le compré un regalo y me senté a esperar. Cuando llegó, lo recibí con un beso. Cuando preguntó qué pasaba, le enseñé las pruebas de embarazo. Su sonrisa desapareció y por un momento pareció preocupado o molesto. Pregunté si estaba bien y él volvió a sonreír.
me abrazó y dijo que solo fue la impresión del momento. Cuando tuve que dejar mi trabajo por mi embarazo, él empezó a trabajar desde casa, mi esposo se preocupaba por mí, yo estaba contenta y entonces empezó. Karen lo llamaba a cada rato, le enviaba mensajes y cuando no le respondía porque estaba ocupado, me llamaba a mí solo para quejarse por distraer a mi esposo. Decidí ignorarla, quería dormir, pero el celular de mi esposo no dejaba de sonar y él estaba bañándose. Es el tipo de persona que puede tardar 10 minutos o una hora y no tenía ganas de esperar, así que lo tomé. Había un sinnúmero de mensajes de ella. Nunca he sido curiosa, pero quería saber qué era lo que esta mujer tenía tantas ganas de decir. Los mensajes más recientes solo hablaban de cosas del trabajo. Seguí bajando y me detuve en una foto de ella sin ropa, mostraba su pecho, con un mensaje que decía perfectos para amamantar a tu bebé. Seguí bajando y cada vez se ponía peor, habían más fotos de su cuerpo en las que dejaba claro que era mejor, porque ella sí podía darle hijos. Sentí náuseas cuando vi cómo él comparaba nuestros cuerpos. Me encontró llorando con su celular en mis manos, me quitó el celular y en vez de disculparse empezó a decirme que era una entrometida, y luego se fue. Pasó tan rápido que no me dio tiempo de pensar en nada. Volvió a la mañana siguiente para recoger sus cosas. Le dije que debíamos hablar y él se negó. Ya sabes qué pasa, ¿quieres que te pida perdón? ¿Me vas a perdonar? ¿Van a hacer las cosas como antes? Si la respuesta es no, entonces no tengo nada que decirte. Estaba enojada. ¿Qué pasa con nuestro hijo? Te pagaré una pensión, pero no quiero verlo. Sé que no hace falta que te lo digan, pero ya sabes que Karen es mi amante, así que ahorremos el drama. La casa, el auto, lo que quieras es tuyo. Solo déjame vivir mi vida. De ser posible deberías volver a la granja y quedarte ahí. Fuiste una carga todo el tiempo. Luego se fue, estaba destrozada. Él me veía como una carga, como un estorbo. ¿Desde cuándo? Me quedé encerrada sin saber qué hacer, no podía procesar lo que pasó, fue demasiado repentino, caí en depresión, estaba sola en una gran casa y sentía que no podía contarle a mi familia, porque me obligarían a regresar. Cuando el proceso de divorcio empezó, Tomás se dio cuenta de que perdería más de lo planeado y vino a verme y me pidió que omitiera lo de su infidelidad. Le dije que ya había hablado con mi abogado y no podía hacer eso. Él estaba molesto, pero se fue. Entonces empezó a visitarme, traía regalos, me preguntaba por el bebé. En mi ingenuidad pensé que se estaba arrepintiendo de su decisión hasta que la trajo a ella. Me obligaron a hablar con ellos. Su idea era que una separación en este momento no era beneficioso. Mi esposo no se podía permitir alquilar un cuarto y perder la mitad de su salario, y yo no podía trabajar porque debía cuidar a nuestro hijo. Así que si los dejaba vivir conmigo, él podía trabajar para mantenernos y Karen se ofrecía a cuidar a mi hijo. Antes muerta que dejar a mi bebé en manos de esa mujer. No respondí a su propuesta, les dije que tenían que irse. Empezaron a alzar la voz y de nuevo les dije que se marcharan. Karen empezó a gritar y a llamarme egoísta, intentando golpearme. Como pude me la quité de encima y le devolví el golpe. Al instante sentí como la mano de mi esposo se estrellaba en mi rostro. Ya había tenido suficiente. Les grité que llamaría a la policía si no se largaban. No me escuchó y se fue sobre mí, apretó mi cuello hasta casi hacerme perder el conocimiento. Temía por mi bebé. Me defendí pero no podía hacer nada. No sabes la diferencia de fuerza que existe entre un hombre y una mujer hasta que peleas por tu vida. Es aterrador darlo todo y no poder moverlo ni siquiera un poco. Ya me había rendido, perdí el conocimiento y desperté en el hospital. El hijo adolescente de mis vecinos escuchó los gritos y se metió a mi casa. Me encontró en el suelo y llamó a una ambulancia. Le regalé una consola de juegos que tenía mi esposo en agradecimiento. Sé que sus padres lo castigaron por meterse a mi casa sin permiso. Me siento tan ajena a mi situación. Mi esposo y Karen están en la cárcel esperando a ser juzgados, no porque los haya denunciado, sino porque intentaron huir de la ciudad y acabaron chocando un autobús escolar, posiblemente el peor vehículo con el que puedes chocar. Los padres de los niños exigen justicia, también tienen cargos por robo.
Karen vació las cuentas de sus padres y ellos la denunciaron. Ahora estoy sentada para testificar en su contra. Solo voy a sumar los cargos que ya tienen. Supongo que estaban desesperados para actuar de esa manera porque no me explico cómo pensaron que algo así iba a funcionar. Creía que mi esposo era más listo. He estado asistiendo a un psicólogo y es que no me siento culpable por lo que pasó y ese es mi problema. Siento que no hice nada, que nunca me defendí, ni cuando me insultaron o me enviaron al hospital. Sé que estarán en la cárcel, pero no es suficiente. Quiero gritarles, insultarlos, verles la cara como lo hicieron conmigo, pero eso no se va a poder. El hermano de mi esposo se ofreció a llevar mi caso y lo consiguió todo, las cuentas, los bienes, todo lo que él tenía me pertenece, a excepción de un viejo auto que le heredó su padre. Tenía más de $300,000 en su cuenta personal. No sabía que tenía tanto dinero. Lo guardaré como un fondo de emergencias. Después de esto no sé si vuelva a actualizar. Deséenme suerte.